Bueno, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar tratando el tema de la importancia que tiene la virginidad. El versículo que leímos al principio dice, Levítico 21:14: no tomará viuda ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Esto dice en Levítico 21:14. La importancia de la virginidad. ¿Por qué vamos a hablar acerca de este asunto? Porque ahora en estos tiempos, cuando faltan los principios morales o los valores morales, se dice que ahora muchos jóvenes en las escuelas, en las preparatorias o en cualquier plática del mundo dicen que la virginidad no es importante. Muchos dicen, no, lo que importa es cómo te lleves con tu pareja, lo que importa es el amor y no importa que no exista la virginidad. Incluso algunos que estudian ramas como la psicología o la sexualidad, le dicen a las parejas que es importante, ¿verdad?, que tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Dice que para aprender, que porque los que llegan vírgenes al matrimonio, pues que no saben. Pero yo digo una cosa, metan dos jóvenes recién casados a ver si no saben. Entonces eso es una mentira. Es una mentira que anda en el mundo, en las pláticas. Entonces, delante de Dios, ahora nosotros podemos darnos cuenta la importancia que tiene la virginidad. Es muy importante que ustedes cuiden ese regalo que Dios les ha dado, ese privilegio que Dios les ha dado de ser jóvenes, señoritas vírgenes. Vamos a ver la importancia de la virginidad. Aunque por fortuna estaba viendo algunas encuestas, gracias a Dios que la mayoría todavía cree que es importante la virginidad, pero para Dios es algo que tiene mucha relevancia. Vamos a ver tres cosas. La primera de ellas es que es importante que cuides tu cuerpo, porque todo lo que hagas con él tiene consecuencias en esta vida y también va a tener consecuencias durante toda la eternidad. Por eso es muy importante que cuides tu cuerpo, y parte del cuidado es que cuides también tu virginidad como joven. En primer lugar, dentro de este punto, quiero que les quede bien claro que cada uno de ustedes como jóvenes y toda persona fueron creados a la imagen de Dios. ¿Por qué es importante la virginidad? Porque tu cuerpo fue creado a la imagen de Dios. Tú fuiste creado, eres una bella creación de Dios. Y la Biblia dice en el Salmo 139, versículo 13, para que tú valores tu cuerpo. Hay quienes no les interesa hacer lo que sea con su cuerpo, pero a ti sí te debe interesar, porque tú eres la imagen de Dios, tú representas la imagen de Dios. Salmo 139, 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién fue el que nos hizo, hermanos? Fue Dios, y dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por eso es importante que cuides tu cuerpo. Por eso es importante que valores tu virginidad, porque fuiste creado a la imagen de Dios. Y cuando una persona cae en pecado, cuando una persona cae en un pecado contra Dios, entonces esa imagen que tenemos de Dios, esa imagen de Dios es manchada por el pecado y es denigrada también. Además de esto, en segundo lugar, tu cuerpo, nuestro cuerpo,
es un templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es nuestro cuerpo, jóvenes? Un templo del Espíritu Santo. Esto lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quiénes son nuestros cuerpos? Nuestros cuerpos son de Dios. Y dice la Biblia que nuestros cuerpos no fueron hechos para la fornicación. Nuestros cuerpos dice que fueron hechos para ser un templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora dentro de nuestros corazones. Y cuando una persona, imagínate joven, que un templo del Espíritu Santo, decía el apóstol Pablo, dárselo a una ramera, usarlo para el pecado, ese templo se contamina. Por eso nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y no importa si tú eres moreno, si tú eres chaparro, si tú eres alto, si tú eres blanco, no importa cómo seas. A lo mejor dices, yo no soy tan guapo o tan bonita, o a lo mejor piensas lo contrario. Pero lo importante aquí es que tu cuerpo, como quiera que sea, es el templo del Espíritu Santo de Dios, y por eso debes cuidar tu cuerpo y no darlo al pecado, porque la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo fue comprado por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para ser el templo de Dios. Imagínense que aquí en el templo lo usáramos como un salón de baile, que el templo lo usáramos para otras cosas. Este templo se compró, se construyó con un solo propósito, que fuera un lugar de adoración para Dios. Amén. Bien. Lo mismo sucede con tu cuerpo. Cuando Cristo lo compró para que fuera usado única y exclusivamente de Él, como un templo donde Él habitara, donde Él viviera. Ahora Cristo vive en tu corazón. Ahora el Espíritu Santo vive en tu corazón, y por eso debes de cuidar tu cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Amén. Por eso es importante la virginidad. Número 3, Dios te da la responsabilidad de cuidar tu cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo, pero Dios te ha puesto a ti que cuides tu cuerpo. Nadie más lo va a cuidar, nadie más lo va a alimentar, nadie más se va a preocupar como tú te preocupas por tu cuerpo. Por eso tú debes de cuidar tu cuerpo, porque es tuyo. Dios te lo dio. Si tú te sientes bonita, joven, pues qué bueno, ¿verdad? Si sientes que eres bonita, pues cuídate, porque eres una imagen, una creación de Dios. Igualmente, joven, si tú te sientes guapo, pues cuídate, porque es un regalo de Dios. Y si alguno no se siente bonito, no debe sentirse menos, porque para Dios todos somos iguales. Para Dios todos somos bellos, todos somos hermosos, y Cristo pagó. Somos doblemente de Él, porque primero Él nos hizo con sus manos, y luego de hacernos con sus manos, pagó por nuestro rescate. Así que nuestro cuerpo, dice el apóstol, ya no es nuestro, le pertenece a Cristo. Pero nosotros estamos administrando este cuerpo, y Dios nos ha dado esa responsabilidad, y un día vamos a dar cuentas de lo que hicimos con nuestro cuerpo. Amén. Si el joven se mete droga, si el joven fuma, si el joven toma, un
día va a dar cuentas de lo que hizo con su cuerpo. Si el joven se da a la fornicación, va a tener que rendirle cuentas a Dios, porque Dios no le dio su cuerpo para que anduviera en el pecado. Dios lo dio para que lo santificara y lo consagrara para Él. Esto lo podemos leer en 2 Corintios 5:10. Vamos a leer que todos vamos a darle cuenta a Dios de lo que hicimos con el cuerpo que Él nos prestó. 2 Corintios 5:10 dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos vamos a comparecer? Dice todos. Cada uno de ustedes, dice, es necesario que todos y cada uno de nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para darle cuentas de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Ahora bien, debes cuidar tu cuerpo también, porque la fornicación, si pierdes tu virginidad, la fornicación es un pecado condenable por la palabra de Dios, y quien lo practica está en muerte. Si alguna persona dice, pues yo quiero ver qué se siente, sobre todo los jóvenes varones, vamos a ver qué se siente, y mis demás amigos todos ya a su edad, en la secundaria, en la preparatoria, todos ya no hay vírgenes ahí. Pues yo también quiero saber lo que se siente. Ten cuidado, joven, porque la palabra de Dios dice que la fornicación es un pecado. Y si en el mundo lo hacen es porque no conocen a Dios, pero tú y yo conocemos a Dios, y por tal motivo debemos cuidarnos, porque la fornicación es condenado por la palabra de Dios. Podemos leer en la carta del apóstol Pablo, 1 Corintios 5:11, 1 Corintios 5:11, nos dice de la siguiente manera: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Fíjense nada más lo que dice la Biblia. Dice, no que no nos juntemos con los que son fornicarios del mundo, porque dice el apóstol Pablo, en tal caso tendríamos que irnos a vivir a otro planeta. No, dice, más bien os escribí que no os juntéis con alguien que se diga ser hermano, que se diga ser cristiano, y que ande en la fornicación. Con tal persona ni siquiera te sientes a comer con esa persona. Está hablando de los que se dicen ser cristianos, los que dicen conocer la Biblia y que andan en la fornicación. Con él dice ni siquiera comas, con él no te juntes, porque está viviendo en el pecado y no se ha apartado. Y así una cosa es que la persona haya caído y que la sancionaron en la iglesia. Bueno, hay que animarla, ¿verdad? Hay que animarla, pero aquí se está refiriendo a una persona que está persistiendo en el pecado, que sabe que está mal y sigue en ese pecado. Espero que me dé explicar. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 10 a 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado conocer a personas que son de otras congregaciones cristianas. A mí me ha tocado conocer a personas de otras congregaciones que en su iglesia, cuando llegan como personas nuevas, dicen, no, pues, ¿cómo está usted? ¿Cómo vive? ¿No sabe qué? Yo vivo con mi pareja, pero no estamos casados. Y en esas iglesias les dicen, no hay problema, bautícese y después se casa. Pero conforme a la palabra de Dios, está mal. ¿Por qué? Porque están bautizando a una persona que está viviendo en la fornicación, cuando claramente la Biblia
los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Si una persona está viviendo en unión libre, antes de bautizarse, primero tiene que casarse. Y mientras no se casa y está viviendo en esa unión libre, no se puede bautizar hasta que se case. Y si alguno dice, es que no quiere, ya le dije, tiene que ponerse a orar, tiene que ponerse a ayunar, pero mientras esté de esa manera, no se le puede bautizar, a menos de que arregle su vida espiritual con Dios y solucione su problema que tiene con aquella pareja. Por eso la Biblia es bien clara, dice, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Si una persona ha practicado o está practicando la fornicación y la persona muere sin Cristo sin haberse arrepentido, esa persona se va al infierno y se condena. ¿Por qué? Por haber cometido el pecado de la fornicación y por no haberse arrepentido, no haberle pedido perdón al Señor. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos de cuidar este regalo tan precioso que Dios, bueno, a mí en su momento me lo dio. Ya cuando me casé, pues ya no, ¿verdad? Pero gracias a Dios les puedo dar testimonio que es algo muy bonito llegar al matrimonio siendo virgen. Porque imagínense una persona que llega al matrimonio sin ser virgen, ¿tendrá alguna emoción? Pues a lo mejor, y sí, pero pues ya no se ha de sentir igual. Bonito es cuando dices, ay, me voy a casar. Y cuando yo me acuerdo cuando ya me estaba casando y pues como tenía la presión de la boda, no me acordaba, pero cuando ya íbamos a partir el pastel, y me acuerdo que ese día después de partir el pastel, digo, ay Dios mío, ya se está llegando el momento. Nunca he estado solo con una mujer, y es una experiencia muy bonita que estás esperando el momento. Entonces no hay nada más hermoso, hermanos, que llegar puros, que llegar vírgenes al matrimonio. Eso es algo muy bonito, porque imagínense, se fue de luna de miel, pero ya quién sabe con cuántas mujeres había dormido, pues ya no va a sentir ninguna emoción. Pero cuando los dos son vírgenes y llegan al matrimonio, es una experiencia muy hermosa, y yo se los puedo decir, hermanos, que es algo muy bonito poder llegar al matrimonio de esta manera. Por eso les decía, hermanos, que es muy importante que cuiden su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que hagan con él va a tener consecuencias en esta vida y en la vida eterna. ¿Por qué digo que en esta vida? Bueno, porque si tú no cuidas tu cuerpo, al rato si por alguna razón puede salir la muchacha embarazada, puede también contraer alguna enfermedad como el SIDA, que ha matado a tanta gente, puede por la fornicación, puedes perder tu carrera, puedes perder tu reputación, pero lo más triste de todo es que puedes perder tu salvación. Eso es lo más terrible de todo. Lo segundo que quiero mencionarles es que cuando llegas virgen al matrimonio, honras a Dios en primer lugar, honras a tus padres, y 3, honras a la iglesia donde tú te congregas, y 4, te honras a ti mismo. Por eso es importante que llegues virgen al matrimonio. Dios ve tan sagrado o tan sagrada la virginidad que compara la pureza de una virgen con su iglesia. Y vamos a verlo en Mateo 25:1, por favor. Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Segunda a los Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice aquí la Biblia que el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes.
Y Pablo dice que la iglesia está desposada con el esposo, y tenemos el esposo, espiritualmente hablando, el esposo más puro, que es Jesucristo, el esposo más santo. Y también, hermanos, la iglesia debe de ser como una virgen. Dios ve a su iglesia como una virgen. Por eso cuando nosotros cuidamos nuestra virginidad, estamos dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero también honras a tus padres. Por eso tus padres tratan de protegerte. Por eso te dicen: no llegues tarde, con quién vas a salir. Y luego, si es una joven que tiene su hermanito y va a salir con el novio, y algunos papás dicen: ¿sabes qué? Vas a ir con tu novio, pero te llevas a tu hermanito. Y ahí anda el hermanito, ¿verdad? Y bueno, y ahí anda el cuñado comprándole: vete a comprar un chicle para que los deje tantito solos. Pero los papás, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando proteger a sus hijas, o están buscando proteger también a sus hijos. Entonces ellos lo hacen porque para ellos es una honra que sus hijos lleguen puros al matrimonio, porque cuando una muchacha no tiene cuidado, no falta por ahí, ¿verdad? Que si la muchacha por ahí está en los oscurito, no falta por ahí quien la ve. Y ya saben que cuando alguien hace algo bueno, nadie supo, nadie sabe. Pero apenas alguien hace algo malo: oye, ¿qué crees? Que me encontré a la hija del hermano fulano. ¿A dónde crees que la tenían? La tenían ahí en el poste en lo oscuro, la tenían ahí bien arrinconada, y estaba beso y beso. Y entonces al rato, ¿qué hacen con aquella señorita? La andan señalando todo, ¿verdad? Y dicen: no, fulana es bien loca, fulana anda con este y anduvo con esto otro, y es no darse su lugar. Y al rato, mayormente que hay jóvenes, hay hombres que no son tan hombres, porque luego dicen: no, yo ya anduve con fulano, yo ya anduve con sultán, y sienten que es un orgullo, ¿verdad?, estar jugando con los sentimientos de las señoritas. Entonces, ¿quién debe darse ese lugar? Pues ustedes mismos, ustedes mismas, hermanas, señoritas, ustedes mismas deben de darse su lugar, porque si ustedes no se dan su lugar, nadie más se los va a dar. Por eso dice la palabra del Señor que las jóvenes y los jóvenes también honran a sus padres. Pero también los jóvenes, cuando son puros, honran a su iglesia. Qué bonito es cuando va a haber una boda y el templo se adorna de blanco. Pero cuando no, pobre papá la estuvo cuidando para que viniera otro y se la llevara, o ella se fuera también. Y es una deshonra para la iglesia, es una deshonra para la familia. Entonces, cuando la joven se conserva, pues honra también a su iglesia, y es una honra para todos. Pero también es una honra para sí mismo o para sí misma, para que nadie te ande señalando. Por eso cuídate, por eso cuida tu testimonio. Si tienes un noviazgo con un joven que te dice: quiero la prueba del amor, ese muchacho no te quiere. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el amor sabe esperar. Ese es el verdadero amor, el que sabe esperar. La Biblia nos habla de Jacob, que quería casarse con Raquel, y le dijo su suegro: ¿quieres a mi hija Raquel? Tienes que trabajar 7 años. Y se puso a trabajar 7 años. Pero el día que se la dieron, dicen por ahí, le dieron gato por liebre, y en lugar de darle a Raquel, le dieron a Lea. Y ahí va Jacob bien enojado: oye, ¿por qué me hiciste esto? Si yo te pedía la más chiquita y me diste la más grandota. Es que aquí en esta tierra se acostumbra que primero salga la mayor y luego la menor. ¿Quieres a mi hija Raquel? Trabaja otros 7 años, 14 años esperando. Más dice la Biblia que a Jacob se le fueron rápido, que él no sintió largo, porque amaba a aquella joven. Así que si un muchacho te ama, señorita, pues tú tienes que darle tu lugar, y si él te ama,
te va a saber comprender. Y si no te ama, se va a buscar otra y ni tristeza le va a dar, porque no es un verdadero amor. Entonces, por eso es importante que te des tu lugar y que te honres a ti mismo y que honres a Dios. Bueno, pasamos a lo tercero, en cuanto a la importancia de la pureza, de la virginidad. Apártate de todo aquello que ponga en riesgo tu comunión con Dios y tu pureza. ¿Por qué? ¿Por qué te debes de apartar de los peligros? Porque puedes perder tu virginidad. Hace un tiempo escuché un testimonio que ocurrió de una señorita, creo que ya se los comenté, no recuerdo, pero iba la señorita en el autobús y se sentó junto a un joven. Y entonces empezaron a platicar y el joven, pues como el viaje era largo, la agarra de la mano y entonces le dice entonces la joven dijo dentro de sí: a ver hasta dónde llega. A mí no me gusta, pero vamos a ver hasta dónde llega. Al rato ya la estaba abrazando, decía: a ver hasta dónde llega. Y al rato comenzaron los besos y decía ella: a ver hasta dónde llega. Finalmente, hermanos, como pues ya habían comenzado aquello, se bajaron del autobús y terminaron en un hotel. ¿Por qué? Porque decía: a ver hasta dónde llega, a ver hasta dónde llega. Por eso se debe de poner un alto y evitar los peligros, porque de otra manera podrías perder la virginidad. Y eso es una mancha que no va a ser borrada, excepto por la sangre de Jesucristo. Si la persona se arrepiente, el Señor le perdona, pero aún así las consecuencias las va a arrastrar para toda su vida. Aunque ya se ha convertido, aunque ya sea salvo, la persona va a arrastrar las consecuencias. Porque, por ejemplo, si la joven queda embarazada, el Señor la va a perdonar, pero ese hijo ya va a tener que cargar con él para siempre, porque las consecuencias esas siguen. Y eso solamente por ponerles un ejemplo. Si estabas estudiando, a lo mejor tú no te querías casar, todo comenzó con un juego, todo comienza con un juego, pero cuando dicen por ahí, meten la pata, cuando meten la pata, entonces al rato dicen los papás: saben que ustedes se van a casar. Y dice el hijo: no, yo no me caso, yo no me quiero casar, quiero terminar mi carrera. Pues ahora te casas. Más que hay papás bien estrictos y los casan, y a lo mejor ni se amaban, no era amor, simplemente fue un momento de locura. Pero ni modo, yo he conocido a personas que las han casado y ahora tienen que llevar su cruz para siempre. Por eso, de eso se trata, de evitarles todas esas tristezas. La persona también que pierde su virginidad antes del matrimonio trae consecuencias como embarazos o matrimonios no deseados, trae sentimientos de culpa, de baja autoestima, a veces rechazo de la sociedad, porque toda la gente la señala: ay, fíjate que fulano se metió con fulano, y quién la viera, y eso que iba siempre al templo, y mira nada más, ¿con quién vino a quedar? ¿Con quién vino a acabar? Entonces los señalan, rechazo de la sociedad. Si estaba estudiando, su carrera a veces la dejan a medias. Si tenía un ministerio dentro de la iglesia, de modo, se tiene que quitar, se tiene que sancionar a esa persona. ¿Por qué? Por no haber tenido ese cuidado. Pero lo peor de todo, como ya mencionaba hace un momento, es el peligro de perder la salvación. Eso es lo más terrible. Cuando una persona cae en un pecado de fornicación, pues cae en pecado y pierde su salvación. Hay quienes dicen que la salvación no se pierde. Mucha gente dice: no, la salvación no se pierde. Pues miren lo que dice la Biblia en Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No te engañes.
Si das tu cuerpo al pecado, vas a cegar corrupción. Ahora dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por servirle al pecado como pago es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, ¿para qué perder nuestra salvación? Claro que también hay perdón de Dios, pero muchas personas, me ha tocado ver casos de personas que dicen, ay, que me expulsen de la iglesia, a los 6 meses me restauro, pero hay personas que nunca se han podido restaurar porque pues, el diablo las atrapa. El diablo las encadena al pecado. Otras personas, pues cuando menos lo esperan, en ese proceso que ellos están sancionados, que ellos pierden su comunión con Dios, mueren alejados de Dios y su alma se pierde. Por eso la Biblia nos dice que sin santidad, seguir la paz y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Así tenga un cargo en la iglesia, que esa persona cometió un pecado y no se guardó para Dios, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si Cristo viene y encuentra a una persona alejada de su camino por el pecado, esa persona se va a quedar. Por eso nosotros dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con mucho temblor, porque el alma que pecare, esa morirá. Así que no te dejes engañar. En conclusión, no te dejes engañar de la forma de pensar del mundo. El mundo piensa diferente a nosotros porque no conocen a Dios. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros pensamos como Cristo pensó y como Cristo piensa. Y hemos visto a la luz de la Escritura que Dios quiere que tú te mantengas en un estado de pureza. Que mantengas tu pureza, que cuides tu virginidad en algún momento cuando Dios lo quiera, cuando tú quieras ya casarte, pídele a Dios, Señor, dame un esposo, quiero a mi esposo, dame un esposo o una esposa cristiana, y el Señor te lo va a dar y vas a disfrutar tu matrimonio con una conciencia limpia, no vas a tener remordimientos. Pero si tú pierdes lo que Dios te ha dado, pues lo has perdido todo entonces. Un engaño de Satanás es que le dice a la persona que peca, no moriréis, como le dijo a la mujer, no te vas a morir, no te va a pasar nada, mira, hazlo, que te sancionen y luego vuelves. Ese es el engaño del diablo. Ten cuidado, el diablo es mentiroso. Pero claro está que el pecado trae como consecuencia la muerte espiritual, la condenación eterna. Guárdate pues para Dios y cuida tu virginidad. Y finalmente quiero dirigirme a aquellas personas que vinieron a Cristo cuando estaban en el mundo, vivieron en el mundo, pero cuando conocieron a Cristo ya habían perdido su virginidad. Bueno, para esas personas quiero decirles que hay perdón en Jesús. Si alguno ya lo perdió, pues bueno, pero hay perdón en Jesús. Dios perdona al pecador. Y personalmente conozco a personas que conocieron al Señor después de haber vivido en el pecado, conocieron a Cristo, vinieron a Cristo y el Señor les perdonó y el Señor les salvó y son muy felices, pero ya se arrepintieron, pero ya abandonaron aquella vida de pecado y Dios les dio una vida nueva. El Señor perdona y limpia al pecador que se arrepiente. Quiero leerles este versículo con el cual voy a concluir acerca de esto que estoy mencionando, de que Cristo perdona. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, la grana, hermanos, es un animalito que cuando tú lo exprimes sale una tinta roja, con la cual pues pintaban las prendas de la ropa. Y dice la palabra de Dios, si tus pecados son así rojos como la grana, dice como la nieve,
conocías a Dios, que andabas en el pecado, si tú vienes a Cristo, el Señor limpia tus pecados y te hace una nueva criatura. Y si tú no has participado todavía del pecado, no estés deseando salir. Consérvate puro, como le dijo Pablo a Timoteo. Dios quiere que te conserves en pureza y en santidad, porque acuérdate lo que dijo el Señor en su sermón del monte: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú quieres ver un día a Dios, debes conservarte puro. Y dice la Biblia: yo honro a los que me honran. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti, dándote un matrimonio bendecido, dándote un esposo, una esposa que sea de grande bendición para tu vida, y Dios te va a bendecir si tú buscas honrar al Señor siempre en toda tu vida. Por eso es importante que cuides ese regalo tan precioso que Dios te dio, que es la virginidad, porque tiene que ver no solamente con algo físico, sino con algo espiritual, que es tu alma, tu salvación, lo más importante. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar dando gracias por el estudio de la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza que hemos tenido. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, por cada uno de estos jóvenes que han venido a aprender de tu palabra. Les hemos dado esta enseñanza, Señor, acerca de la importancia que tiene conservar la pureza, la virginidad. Te pido que los guardes y los libres de todo pecado. El diablo ciertamente nos tiende lazo, pero líbranos del lazo del cazador. Señor, dale la bendición a estos jóvenes, que en su momento ellos puedan tener un matrimonio feliz, una vida bendecida, pero mientras tanto que ellos cuiden este regalo tan precioso que tú les has dado. El mundo pierde todo, porque el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Guarda el alma, guarda la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor, y bendícelos en grande manera, y a todos los que nos escuchan, Señor, y nos ven, también bendíceles, y que esta palabra quede grabada en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Señor les siga bendiciendo.